Acabo de llegar a casa y estaba pensando que no tiene que ser tan monótono. Este hobby tiene que ser divertido. Estaba leyendo últimamente sobre Hispanoamérica y llegué a la conclusión de que no son tan distintos a nosotros los españoles. Y creo que en ambos lados del Atlántico pecamos de lo mismo. Somos las naciones de las oportunidades perdidas. Así que he decidido jugar a un juego con vosotros. Si me lo admitís, por supuesto. Vamos a hacer ucronías. Por eso, le dedicaré unos cuantos episodios a una nueva sección que voy a llamar Polemizando a través de la octava dimensión. Hoy le toca a Argentina. ¿Qué hubiera pasado si Argentina hubiera ganado la Guerra de las Malvinas? No es imposible. Argentina estuvo realmente cerca de ganar la Guerra de las Malvinas. Lo interesante es haber sabido lo que hubiera pasado y después de mucho meditar y tomar notas, creo que lo hubiera cambiado todo. Recordar que esto es solo un juego, no es una verdad absoluta. Si queréis participar con lo que creéis que hubiera pasado o hacer sugerencias, por favor, dejadlo en la caja de comentarios del iVoox. La guerra de Argentina contra Inglaterra se perdió por un error de concepto básico. Argentina tenía una junta militar que había derrocado a los peronistas. Estuvo un tiempo pegando bandazos. Realmente los militares no tenían ningún proyecto económico. Exactamente igual que Pinochet en Chile. Él solo tenía un proyecto para llevar un ejército, pero no tenía ni idea de cómo llevar un país. Así que confió en los Chicago Boys. Y después de aplicarle una cura de espanto, es el padre, le pese a quien le pese, del único país latinoamericano digno de formar parte del primer mundo. La Junta Militar Argentina pasó por varios ministros y después de una gran crisis, por fin encontró su rumbo. Lo que pasa es que la economía del país estaba deteriorada y los resultados de la medicina tardarían años en llegar. Los militares estaban contra las cuerdas y no se les ocurrió otra cosa mejor que invadir las Malvinas para conseguir apoyo popular. No hay nada peor que una persona ejerciendo un oficio que no es el propio. Los militares metidos a políticos y a diplomáticos no suelen dar buenos resultados. Simplemente no es su oficio. Decidieron tomar las Malvinas para negociar con el Reino Unido. Algún elemento dijo que la dama no vendría y se confundieron. Los militares trataron de hacer de político. Si se hubieran atenido al plan original, Inglaterra hubiera resultado derrotada en este conflicto. Pensemos un momento. El plan original de invasión estaba fechado para diciembre de 1982, pero todo saltó por los aires con el incidente de las islas de Georgias. Los chatarreros de Davidov izaron su bandera en la isla, provocando una alerta en el Reino Unido. La Junta Militar, en vez de fingir y llamar al orden a los chatarreros, decidió acelerar la invasión. Y efectivamente, esta se produjo. Se produjo de una manera acelerada, irresponsable, coincidiendo con el principio del verano austral. Si se hubiera hecho en la fecha prevista, los temporales del Mar del Sur hubieran hecho imposible a la flota británica acercarse a las islas. Pero una vez que estaban allí, no todo se hubiera perdido. De haber esperado a la fecha prevista, hubieran pasado varias cosas. Inglaterra, que se encontraba en un plan de recortes bajo el gobierno de Thatcher, tenía previsto dar de baja sus 2 portaaviones y sus 2 buques de desembarco. Sin estos buques, la operación británica hubiese sido muy difícil, por no decir imposible. El segundo punto fue que los más famosos misiles Escocet, adquiridos a Francia por Argentina, hubieran sido entregados en plazo, y Argentina hubiera podido empezar la guerra con casi 5 veces más armamento. Pensémoslo bien, incluso de haber empezado en fecha y en plazo, de haberse tomado en serio a la dama, como le llamaban, Inglaterra lo hubiera tenido muy difícil. Si hubieran hecho un plan perfecto, Reino Unido ni siquiera hubiera podido ganar contando con los portaaviones. El primer fallo fue no tomarse en serio a la dama.
fue pensar que podrían negociar. Si hubieran tomado en serio la situación, no hubieran mandado un par de destacamentos. Argentina se encontraba en un conflicto de guerra fría con Chile. Sus mejores tropas se encontraban apostadas en el sur del país y envió a las Malvinas sus tropas de reemplazo. Chavales de 17, 18, 19, 20 años que estaban haciendo el servicio militar. Ni siquiera estaban preparados para el clima frío. Lo lógico hubiese sido mandar sus tropas de reemplazo a darle el relevo a las tropas profesionales que tenían desplegadas en la frontera con Chile. Tropas mejor preparadas hubieran dificultado mucho un asalto terrestre. Después tenemos el asunto de no fortificar la isla. Tenían que haber ampliado el aeródromo de Puerto Argentino a fin de que sus aviones pudieran basarse en la isla y no como lo que estaba ocurriendo. 600 kilómetros de diferencia entre las Malvinas y el continente hacían que sus aviones tuvieran que volar 3-4 metros por encima del mar, repostar en vuelo, disparar a lo que pudieran y volver. Los aviones argentinos, supersónicos, podían embarcar los portaaviones británicos. La flota británica procuró mantenerse a 170 millas de la costa de las islas, a fin de que los aviones argentinos no pudieran llegar hasta ellos. De haberse basado en la isla, a 600 millas alrededor, no hubiera podido entrar nada. Otro punto importante es la escasa capacidad que tenían los británicos para mantener una operación a tanta distancia. El propio almirante al cargo de la flota confesaría que no podrían mantenerse operativos durante más de 3 semanas. La respuesta era fácil: el destacamento tenía que haber estado preparado para no menos de 6 meses de combate. Cuestión de logística, tuvieron tiempo de sobra. La flota británica tardó 19 días en llegar a la isla, tiempo suficiente para pertrecharse adecuadamente. Por último, la flota argentina, después de la pérdida del general Belgrano, optó por replegarse a puerto. Lo lógico es que en este tiempo de gracia que tuvieron, la flota argentina se hubiera hecho fuerte en torno a las islas. El general Belgrano tenía cañones capaces de disparar a 20 kilómetros de distancia. Hubiese sido muy difícil acercarse a la placa continental con semejante artillería apuntándote. El general Belgrano y el resto de la flota tenían que haber sido trasladados a Malvinas en los primeros días del desembarco, junto con todo el material para adaptar el aeródromo de Puerto Argentino. Pensarlo bien: tropas profesionales sobre la isla, preparadas para el frío. La Armada Británica, la Armada Argentina, apostada en los puertos de Malvinas. La Fuerza Aérea, asentada en Malvinas. La flota británica no se hubiera podido acercar. Abundancia de armamento Exocet operativo. Una capacidad de resistencia con los pertrechos adecuados muy superior a los 3 meses que podía permanecer la flota británica en las aguas. Hubiese sido todo un Vietnam. Y esas decisiones no se tomaron porque los militares argentinos ejercieron de políticos y de diplomáticos. Simplemente pensaron que la dama no iría. Las respuestas estarían en manos de la diplomacia. Una maniobra de distracción por parte de las autoridades británicas y sus aliados. Argentina no estaba sola, Perú la apoyaba. Venezuela la apoyaba, de hecho llegó a desplazar aviones a la zona y quedó pendiente de ver la evolución del conflicto antes de mandar su flota. Brasil, de haberse largado el conflicto, hubiera tenido que intervenir. Solo Chile, que estaba rodeado, estaba dispuesto a ayudar a Gran Bretaña, y no era para menos. Tenían un conflicto fronterizo realmente grave. No se puede reprochar la actitud chilena en ese momento. Manifestaciones en Buenos Aires decían que primero Inglaterra y después Chile. Si Argentina ganaba la guerra de las Malvinas, la seguridad nacional chilena estaría gravemente comprometida, rodeada por Perú, rodeada por Argentina, rodeada por Brasil. Así que en este plan ideal, la cadena de acontecimientos hubiese sido la siguiente. La flota británica se acerca a las islas. Los aviones superestándar argentinos hubieran acudido al encuentro de la flota. A diferencia de nuestra realidad, estos aviones basados en las islas no hubieran tenido 20 minutos para combatir. Hubieran tenido más de 1 hora. Ya no era llegar, dispara lo que puedas y marcha corriendo. Hubieran podido seleccionar mejor sus blancos.
Posiblemente, en este primer choque, la flota británica hubiera perdido alguno de sus buques de desembarco y alguno de sus portaaviones. La batalla hubiera sido difícil, no pocos aviones argentinos hubieran caído al mar, pero de perder un buque de desembarco o uno de los portaaviones, Inglaterra estaría vendida. Aún así, los británicos consiguen acercarse a la placa continental. Tienen que dar un rodeo muy grande. Tienen que eludir la artillería de la Armada Argentina. La flota británica es un hueso duro de roer, así que el alto mando argentino decide atacar sus buques de suministros. Gran parte del armamento de tierra llevado en mercantes movilizados se pierde en el fondo del mar y con ellos gran parte de los suministros. Si Inglaterra desembarca, tiene poco tiempo para reconquistar las islas antes de quedarse sin pertrechos. A pesar de los combates, la flota británica consigue imponerse a la flota argentina, aunque no tiene la superioridad aérea. A una maniobra desesperada, deciden desembarcar donde menos se le espera, que es en el estrecho de San Carlos. Los observadores argentinos descubren la flota, despega de Puerto Argentino y va a su encuentro. Las espoletas de los Exocet están mal calibradas, no son pocos los impactos que cruzan un buque de una cubierta a otra sin llegar a explotar dentro. Sin embargo, están a pocos kilómetros de su base y los ataques se suceden. Pronto, los Harrier británicos demuestran su inutilidad ante aviones supersónicos basados en tierra. Lo que queda de la flota argentina, con el general Belgrano al frente, consigue tenderles una emboscada y pronto la flota británica es atrapada dentro del estrecho en medio de un mar de fuego. La batalla es desesperada y Argentina se tiene que retirar. Sin embargo, Gran Bretaña ha perdido más de la mitad de sus efectivos y ahora ha tocado tierra en una operación desesperada. Solo le queda avanzar hasta Puerto Argentino. Argentina, por su parte, ha perdido la gran mayoría de sus aviones. Ahora el combate se espera en tierra. Las tropas británicas no pueden volver a casa, no tienen medios, tampoco tienen abastecimiento y la flota argentina ha sido destruida. Su aviación ha consumido gran parte de sus recursos. El abastecimiento por ambas partes es imposible, con una diferencia. Las tropas británicas en tierra, en inferioridad de condiciones, no tienen pertrechos para aguantar más de 3 semanas. Sin embargo, los argentinos han hecho los deberes. Tienen abastecimiento para 2 meses. Está claro, es una guerra de desgaste. Ante los acontecimientos, la balanza cambia en Latinoamérica. Es cuestión de tiempo que los británicos caigan. Y las potencias que antes dudaban en ayudar a Argentina, ahora lo ven más claro. Perú y Venezuela mandan sus aviones. Son rotulados con banderas argentinas y cruzan el Atlántico Sur desde la Argentina continental hasta las Malvinas en un viaje contrarreloj a solo un par de metros sobre el océano. Tienen que bordear la isla para no ser avistados y consiguen llegar a Puerto Argentino. Los refuerzos son mínimos, apenas 12 aparatos, pero suficientes para marcar la diferencia. Las tropas que en nuestra realidad se quedaron esperando en sus puestos no están. Ahora son tropas profesionales, preparadas para el frío, preparados para ese ambiente y preparadas para combatir. Acuden al encuentro de los británicos. En un golpe de suerte, los refuerzos de aviación que han recibido los argentinos consiguen hundir el otro portaaviones. Inglaterra ha perdido la superioridad aérea en el conflicto. 2 semanas después, las flotas de Perú y de Argentina llegan a la zona. Inglaterra ya no tiene más suministros. La flota británica, sus buques principales, están gravemente dañados o hundidos. Así que los británicos negociar. La decisión llega tarde. Han muerto más de 3.000 personas en el bando argentino y saben que los refuerzos están de camino. Negociadores argentinos no se presentan a la reunión con los británicos. Atacar a los refuerzos de Argentina no es una opción para los británicos. Eso enfurecería a Brasil y no pueden permitirse más enemigos. En tierra, ambos bandos alcanzan el punto de equilibrio y hay una paz extraña. Dura
3 días. Londres baraja la opción nuclear, pero le haría perder sus apoyos europeos y estadounidenses. A fin de cuentas, tanto Europa como Estados Unidos consideran las Malvinas un conflicto menor. La opción nuclear sería catalogada de indigna para un conflicto de ese estilo. Los británicos intentan retroceder, intentan reagruparse en una zona que se llama la Pradera del Ganso. Grave error, caen en una emboscada. Las tropas que salieron de Puerto Argentino y las tropas que no habían participado en la primera batalla de Puerto del Ganso les hacen la pinza. Así que el almirante Sandy Woodward manda un cable a Londres diciendo: si los argentinos soplan, nosotros nos derrumbamos, y le confirma al gobierno de Margaret Thatcher que ha perdido la guerra. Margaret Thatcher no lo asume y ordena resistir. Entre tanto, los aliados argentinos ya han tomado tierra. Todavía no han entrado en combate. La inteligencia informa de que hay un equipo de paracaidistas y que está dispuesto a saltar sobre la Pradera del Ganso. El alto mando británico convence a la primera ministra para que ordene la rendición. Así que esa misma madrugada, sin que llegasen a entrar en combate, las fuerzas que acudieron al auxilio de Argentina entraran siquiera en combate y ni siquiera habrían terminado su desembarco, firman la rendición. Pero ¿qué hubiera pasado después? Quiero decir, vale, ya sabemos que Argentina ha ganado en esta octava dimensión la guerra. ¿Qué consecuencias hubieran tenido? Y lo cierto es que lo hubiera cambiado todo. Hubiera cambiado la historia del mundo, no de Argentina, no de Latinoamérica, del mundo. Lo primero que hubiera pasado es que al día siguiente por la mañana el gobierno de Margaret Thatcher hubiera dimitido en bloque. Los laboristas hubieran regresado al poder en el Reino Unido. Reino Unido hubiera necesitado ayuda internacional para repatriar a sus tropas y Argentina le hubiera brindado lo que hubiera podido. Ten en cuenta que en esta realidad la flota británica o está hundida o gravemente dañada, inservible. Pero Argentina ha perdido sus fuerzas aéreas y su armada y se ha dejado más de 3.000 hombres en el camino. El escenario resultante es abiertamente dantesco, una victoria empírica. Chile puede respirar, aunque la Junta Militar dice que irá por Chile. Lo cierto es que es imposible reconstruir al ejército argentino, pero esto la opinión pública no lo sabe. Esto provoca que Pinochet gane el referéndum de 1988. A fin de cuentas, Chile está sitiado por Perú y Argentina, dos potencias que le han ganado la guerra al Reino Unido. Los chilenos buscan protección, aunque todavía no saben que su enemigo, Argentina, no tiene ejército. Pinochet lo sabe. Pinochet sabe que Argentina realmente está indefensa, pero lo explota a su favor. En Reino Unido, las cosas resultan desastrosas para los británicos. Con unos laboristas derrochones, el déficit no se acaba. Inglaterra tiene que prolongar su rescate con el Fondo Monetario Internacional. La inflación se dispara, el paro se dispara. Inglaterra está condenada a ser un país de pandereta. El imperio ya no existe, su flota ya no existe. Los laboristas gastan lo que no tienen. Inglaterra entra en hiperinflación. Pronto será un país en renta per cápita equivalente a la de Portugal. Pronto las demás potencias la acosan. España reclama Gibraltar. A fin de cuentas, ha hecho el ridículo delante de Inglaterra. China también presiona por Hong Kong. Y así todos sus enclaves de ultramar. Al final, el gobierno laborista acaba firmando un protocolo para devolver todos esos enclaves en el año 2000. Inglaterra ni está, ni se la espera. Es un imperio desaparecido, con un orgullo nacional herido, que pronto cae en manos de populistas sin escrúpulos. ¿Y qué pasó en Argentina? Pues José Martínez de la Hoz tiene tiempo para terminar su plan. Ha metido la pata, ha consentido que el gobernador del Banco Central haga pública toda la deuda privada por culpa de la devaluación que había llevado unos años antes. Al final, la Junta Militar tiene problemas para defender la moneda, así que defenestra el peso, se dolariza. No una dolarización como la de Menem, el peso desaparece.
y la moneda oficial se vuelve el dólar. La economía argentina pasa por graves problemas, pero se está recomponiendo. La economía ha sido liberalizada, los aranceles han desaparecido y poco a poco una nueva generación de empresarios va haciéndose con el país. Los progresos no son espectaculares, pero para finales del siglo XX, Argentina se encuentra en empate técnico con España. En Perú, un tal Fujimori toma el poder. ¿Y qué pasó en Venezuela? Pues que en 1992, después de una crisis galopante, un coronel de medio pelo pega un golpe de estado. Un bocazas de verborrea insondable. En esta realidad, Chávez no es indultado. Si le han ganado la guerra al Reino Unido, ¿qué no harán con un imbécil? En 1998, Enrique Salas sucede a Caldera y consigue terminar con éxito el plan de estabilización. En esta realidad, este país tiene una renta per cápita parecida a la de Portugal. Es un país con graves problemas estructurales, pero le toca la lotería. El precio del petróleo se dispara al poco de empezar su mandato. Sin ser un paraíso, es un país que consigue salir adelante. La Unión Soviética cae. En 1992, los británicos, gobernados por los laboristas radicalizados, intentan apoyarla, pero esto va contra los intereses de Reagan. Finalmente, la Unión Soviética se colapsa y con ello Cuba queda sola. Todo el continente latinoamericano escora a la derecha. En la presidencia de Colombia llega un tal Uribe. ¿Y sabéis lo que pasa? De pronto, la vinculación entre el narcotráfico y la vinculación con las FARC, con Sendero Luminoso y con todas las guerrillas patrocinadas desde La Habana sale a la luz. El Foro de Sao Paulo nunca se celebra. Recordad que el continente ha virado a la derecha. En los años 90, Pinochet por fin cede el mando del país y Chile recupera la democracia. La Junta Militar de Argentina también cumplió su objetivo. A mediados de los 90 también da paso a la democracia. Todas son todavía democracias tuteladas por los militares, pero ambos países se reconcilian. El UNASUR nace 10 años antes, con una vocación panamericana. Quieren parecerse más a la Unión Europea. Les va a llevar tiempo, pero no van por mal camino. Os dije que Uribe denuncia públicamente los pactos de Cuba con Pablo Escobar, con el narcotráfico y con las guerrillas. Uno de los primeros temas a tratar con el UNASUR en su primera cumbre con los Estados Unidos es sacar al parásito del continente. El primer gobierno de Bill Clinton ordena la invasión de la isla. Obviamente es una operación netamente americana, pero tropas de todo el continente y de varios aliados, entre ellos España, participan, aunque sea de una manera testimonial. Tras menos de 15 días de combate, La Habana cae. Los hermanos Castro son arrestados y llevados a los Estados Unidos y son juzgados por la justicia americana. Reino Unido protesta y exige que sean entregados a los tribunales de La Haya. El gobierno estadounidense dice que los entregará a La Haya cuando hayan cumplido sus condenas, unas 17 cadenas perpetuas cada uno. Unos meses después, Raúl Castro tiene que ser llevado a un módulo de aislamiento especial. La justicia americana no puede garantizar su seguridad. Su hermano Fidel ha coincidido con varios cubanos encarcelados. Las fotos de su cadáver dan la vuelta al mundo. Sufrió una muerte inhumana. Hay polémica cuando el gobierno de Clinton indulta a los responsables y los deja libres. En este universo no hay una mano negra gestionando el continente. La hay, pero no la cubana. Evo Morales nunca llega a Bolivia. Rafael Correa nunca llega a la presidencia de Ecuador. Lula nunca llega a la presidencia de Brasil. En este universo, el socialismo, el comunismo cubano, solo recuerda el dolor de las guerrillas. El UNASUR y Estados Unidos firman un convenio. Todas las divisas nacionales desaparecen y el dólar se convierte en la divisa única. Desde el Río Grande hasta el Cabo de Hornos, solo Brasil conserva su moneda. Ambos bloques firman un acuerdo más ambicioso en la época de Clinton, desde el Océano Ártico
al Antártico, se firma una unión arancelaria, no existe NAFTA. El continente despega económicamente, no de una manera espectacular, pero sí mantiene un crecimiento estable. Para mediados de 2000 empieza una crisis económica de gran escala. De pronto, todos los dólares que los bancos estadounidenses han prestado a los bancos latinoamericanos acaban generando una burbuja de proporciones épicas. Llega 2018 y el continente está pasando su propia crisis, posiblemente la más grave de su historia. Pero no os engañéis, son muchísimo más ricos que en esta realidad. Los problemas que tienen son una crisis del primer mundo. Más de 35 años de crecimiento ininterrumpido, moderado, del 4, del 5%, sin desperdiciar recursos en guerras inútiles contra enemigos habaneros, se han hecho notar. Y ahora, el socialismo y el comunismo proscritos vuelven a picar a la puerta, ofreciendo soluciones fáciles para problemas difíciles. Aquí termina esta Ucrania, polemizando a través de la octava dimensión. Yo soy Arcani y esto ha sido ¿qué hubiera pasado si Argentina hubiera ganado la guerra de las Malvinas? Por supuesto, tendréis vuestra opinión. Por favor, dejadme vuestros comentarios. ¿Qué creéis que hubiera pasado? Y por favor, decidme sobre qué os gustaría que hiciera la próxima Ucrania. Recordad que esto es solo una fantasía, es un entretenimiento. Disfrutarlo. Un saludo.